Apreciados compañeros, un saludo muy especial, un saludo también al doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña, doctor encargado de la asignatura Métodos Cualitativos y Cuantitativos de la Investigación Educativa del programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Me presento, mi nombre es Carlos Andrés Guevara, soy estudiante de cuarto cuatrimestre de este programa. A continuación voy a presentar la socialización sobre los diseños de investigación cualitativa. Cuando nosotros hablamos de la investigación, entendemos que son unas de las actividades más complejas, son más apasionantes y son importantes. La ciencia en sus múltiples disciplinas en las que se divide construyen desde sus inicios una serie de procedimientos que surgen a partir de una profunda reflexión. El pensamiento que se constituye en una fuerza creadora para incidir en la realidad que se presenta en primera instancia como inescrutable, pero que a partir de la aplicación sistemática de dichos pasos nos sirve para conocer fundamentos y tradiciones. Se vuelve un espacio de verdad para el investigador. Es una oportunidad donde vamos a mostrar cuáles son los primeros o principales aspectos propios del enfoque cualitativo. La investigación cualitativa es realizada en educación, no pretende la comprobación de teorías en la realidad, es fenomenológica. Esto lo dice Pérez en el año 2000. La investigación cualitativa lo que busca es comprender la forma en que los sujetos perciben la realidad y la manera en que actúan para incidir en cambio de una situación mediante la reflexión. Este tipo de estudios permite comprender las subjetividades de los individuos en su contexto cotidiano o laboral. Para González en el 2013, considera que la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimientos sobre la realidad social. El enfoque cualitativo se remonta a finales del siglo XIX, con el origen de las ciencias sociales y humanas. Nace de la antropología e historia hasta llegar a las ciencias sociales. Asume la realidad como un proceso holístico, dinámico e interactivo. Considera las opiniones e intereses de cada uno de los sujetos que la conforman. El diseño interpretativo implica un estudio profundo sobre las realidades del fenómeno considerando sus elementos, causas e impactos. La teoría fundamentada permite los alcances conceptuales, desarrolla propiedades en las categorías, facilita la comparación, sintetiza y otorga un sentido. La investigación cualitativa es descriptiva porque cuenta con detalle los aspectos relacionados a la problemática del diseño etnográfico. Considera ideas, creencias, imaginarios, percepciones, significados, conocimientos y prácticas. Lo fenomenológico se esfuerza por comprender las realidades cuya naturaleza corresponden más a los sujetos que a factores externos. La investigación-acción es un desafío en el que asume un doble rol como investigador y como partícipe. Integra lo teórico y lo práctico. La inducción analítica conduce a las explicaciones del fenómeno, construye imágenes y estudio de casos a partir de hipótesis. El investigador plantea un problema, sin embargo no sigue un proceso completamente definido, sino un proceso donde inicia con preguntas de investigación y no se ha definido ni conceptualizado en su totalidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, nos fundamentamos en el diseño descriptivo. El diseño descriptivo puede ser etnográfico, puede ser fenomenológico, puede ser de tipo biográfico, de diseño documental o de investigación-acción. Cuando nosotros hablamos de un diseño descriptivo etnográfico, lo importante de este tipo de diseño para la investigación cualitativa es la observación. También es de carácter fenomenológico, analiza desde diferentes puntos de vista al grupo y al externo del grupo y debe conseguir la aceptación de todo el grupo que se estudia, analiza los detalles para formar generalizaciones, estudia el comportamiento de un grupo de personas que comparten algo en común.
Cuando nosotros hablamos del tipo de diseño descriptivo biográfico, hacemos referencia a que es necesario en este tipo de investigación tener un profundo entendimiento del comportamiento humano. Debemos registrar audios, videos, las entrevistas. El narrador debe ser objetivo y coherente con lo que está preguntando, y es importante analizar las experiencias, las historias de vida de cada uno de los factores o de los actores que van a incidir en este tipo de investigación. Generalmente este tipo de investigación estudia muestras de manera pequeña, de manera reducida. Es para determinar ciertas características que tienen que ver con el aspecto de la narración, con los procesos históricos, cómo han venido evolucionando. Cuando nosotros hablamos de un diseño descriptivo a través de la investigación-acción, lo que quiere este tipo de diseño cualitativo es buscar la solución a una problemática. Este tipo de diseño es participativo y colaborativo. Además requiere una actitud crítica. Somete a un tipo de pruebas que son pruebas exactas, pruebas prácticas, y lo importante de este tipo de diseño es estudiar problemas de tipo social para poder plantear y darle su respectiva solución. Cuando nosotros hablamos de un diseño descriptivo donde el factor primordial son los fenómenos, la fenomenología, a partir de las conductas, las situaciones, las épocas, lo importante es describir el fenómeno de cómo es experimentado ese fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla del hogar, que vamos a impregnar directamente en la familia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que vamos a manejar? Este tipo de diseño descriptivo de investigación cualitativa utiliza un método empírico y científico. Este tipo de diseño tiende a generalizar. Lo importante para este tipo de diseño es tener un sentido cómo el mundo natural propone o se percibe a través de cada una de la conciencia del investigador. Él también tiende a generalizar de acuerdo a las investigaciones que desarrolla. Otro tipo de diseño que tenemos a partir de la investigación cualitativa es el diseño interpretativo o a partir de la interpretación. Esta interpretación debe ser fundamentada en una serie de situaciones, de datos que se requieren, de datos obtenidos a partir de una inducción de tipo analítica que permite darle respuesta a eso que se está preguntando. Tenemos en cuenta que con respecto a los procesos y las fases de la investigación cualitativa se diferencian 5 fases fundamentales que son: primero, hay que definir el problema como tal. Segundo, lo importante es tener un diseño del trabajo específico y fundamentado. Una vez tengamos eso, vamos a recoger los datos, luego vamos a analizar esos datos y por último vamos a dar un informe o una validación de esa información. El enfoque de la investigación cualitativa puede ser de tipo holística, donde se analiza el comportamiento de las personas a través de un contexto. También lo podemos considerar de tipo naturalista, porque es a partir de la acción, de cómo el ser humano se comporta a través del entorno de una manera natural. A través del diálogo podemos percibir ese tipo de investigación, ese enfoque que vamos a tomar, y también ser intensivos a partir de cómo nosotros podemos lograr que se construya la solución de un problema. Nosotros hablamos de que la investigación cualitativa es inductiva, o mejor, cuasi inductiva. Lo que indica es que la ruta metodológica se relaciona con el descubrimiento, el hallazgo, con la comprobación o la verificación. ¿Por qué es holística? Porque el investigador ve que el escenario principal son las personas, para analizar esas personas desde una perspectiva total.
Además es interactiva y reflexiva porque los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas objeto de la investigación, cómo pueden llegar a compenetrar o cómo pueden llegar a explorar la parte más íntima del investigado a partir de una pregunta problematizadora, a partir de un fenómeno social, a partir de una acción etnográfica que nos permita dar solución. ¿Y por qué es naturalista? Porque se centra especialmente en la realidad interna de aquellas personas con las cuales se quiere o se tiene o se busca llegar a investigar. El factor fundamental de la investigación cualitativa es la fenomenología, porque es el primer pilar conceptual de la investigación social de tipo cualitativo. Todos los fenómenos sociales, todos los fenómenos que se encuentran en el entorno, cómo a partir del contexto nosotros podemos, a través de la investigación cualitativa, interesarnos en saber cómo se da la dinámica y cómo ocurre el proceso que se da un asunto o cómo se da un problema, de qué manera nosotros vamos a solucionar un problema. La fenomenología es otro gran pilar conceptual de la investigación social del tipo cualitativo, porque lo importante es entender, comprender a la persona desde un ámbito social y cómo a partir de fenómenos sociales, de situaciones etnográficas, de descripciones narrativas, podemos adquirir la investigación para poder solucionar una problemática, teniendo en cuenta que lo primero en una investigación cualitativa es la definición del problema. Luego vamos a hacer un diseño de trabajo, luego vamos a hacer una recogida de datos, analizar los datos y por último realizar un informe o validación de esos datos. La investigación cualitativa se interesa más es por saber cómo da la dinámica o cómo ocurre esa dinámica, ese proceso en que se establece el asunto o el problema, de qué manera se va desenvolviendo ese problema y ese comportamiento a partir de una pregunta problematizadora que es la que nos conlleva a entender y comprender el fenómeno social, el fenómeno de tipo holístico, de cómo las personas a través del contexto, cómo se van desenvolviendo y cómo poder compenetrar a estudiar y analizar el comportamiento o la conducta o los hechos históricos de las personas para poder darle solución a los problemas. Las formas o tipos de investigación cualitativa pueden ser por observación participativa, donde el investigador participa y se mete dentro de la realidad, dentro de la situación del problema que se va a investigar. Puede ser también de observación no participativa, donde solamente el investigador se encuentra desde el exterior y está solamente observando y toma datos de lo que sucede. O también puede hacerlo a través de las simulaciones, que es un método de observación no participativa, donde se crea una situación y los sujetos actúan y se les observa. También tenemos el estudio de casos. Este estudio de casos lo que busca llevar a cabo es un estudio exhaustivo de una persona, de una sala de clase, de una escuela, de una institución, de un entorno, de dónde se desarrolla la persona. Y este tipo de investigación puede partir de las realidades, de los fenómenos sociales que se pueden presentar en el entorno o en el contexto originario de la pregunta problematizadora. Lo importante es tener en cuenta que para estos escenarios de estudios de caso podemos tener unos diseños de investigación cualitativa como la investigación etnográfica, que es aquella que nos sirve combinar los métodos de la observación participativa como las no participativas, donde el propósito de lograr una descripción e interpretación holística del asunto al problema que es necesario.
El método que se utiliza para realizar una investigación cualitativa es importante tener en cuenta. Primero, el estilo. Nosotros vamos a trabajar la investigación cualitativa. La tradición lo vamos a hacer a través de un estudio de casos, tradición o diseño, a través de un estudio de casos o teoría fundamental. La presentación del investigador es una persona especialista del tema. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para desarrollar una investigación de tipo cualitativo? Talleres de reflexión, observación, entrevistas, fotos, videos. ¿Cómo hacemos el análisis en una investigación cualitativa? A partir de la grabación, de la decodificación, de la descripción de tipos de llamadas. La unidad de análisis son los operadores de servicio de reparaciones en una empresa de procesos selectivos. La muestra teórica, máxima variación, y la ética, la confidencialidad y la promoción de salud de los trabajadores. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos desarrollar un tipo de investigación cualitativa. El método que se desarrolla o que desarrollamos anteriormente, que explicamos anteriormente, es un método de tipo inductivo, porque parte de lo particular a lo general para nosotros poder concluir. Desde los procesos que se direccionan tenemos la hermenéutica, donde lo que buscamos es la comprensión de la realidad social, de cómo el entorno, cómo la sociedad se comporta, a partir de la fenomenología, donde comprendemos y analizamos la realidad en la que estamos desarrollando el tipo de investigación. También podemos encontrar un interaccionismo simbólico, donde la importancia de cómo esa investigación nos va a generar significados sociales y perspectivas. La investigación acción participativa, donde lo fundamental es la acción social para poder fortalecer el desarrollo de esa investigación. La teoría fundada, lo importante es tener claro la conceptualización de los datos que nos va a permitir darle solución a ese proceso investigativo, tener en cuenta la etnociencia como los conceptos culturales a lo que vamos a investigar, y por último la etnografía como aspecto fundamental en la caracterización del proceso. En resumen, la investigación cualitativa se centra especialmente en los fenómenos, en la fenomenología, los fenómenos sociales, que lo que buscan es poder comprender, poder entender la realidad a investigar de una manera subjetiva, orientando un proceso para poderlo definir, que este proceso pueda ser de manera exploratoria, de manera inductiva o pueda ser de manera descriptiva, a través de la interferencia de sus datos, a través de una profundización de los datos donde se escudriña, donde el investigador realice un análisis, una intervención muy directa de acuerdo a la pregunta, problema que va a desarrollar, pero que eso sea de manera no generalizable y que tenga que ver directamente con el comportamiento de la persona con respecto al contexto, el aspecto holístico que fundamenta la investigación cualitativa. Cuando hablamos de un diseño de la investigación cualitativa para el estudio de casos, consideramos que es de tipo holístico, donde se mira una visión amplia y se comienza una búsqueda para comprender lo complejo. Lo importante del estudio de casos es centrar en las relaciones dentro de un sistema, dentro de un entorno y la cultura que conforma ese entorno. También hace referencia a la parte individual, a la persona, al cara a cara, a lo inmediato. El diseño cualitativo de tipo estudio de casos se interesa por la comprensión en un escenario social concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo, sino que determina un aspecto concreto a nivel social. Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo tiempo para que pueda asimismo tener datos coherentes, datos certeros, datos reales. Exige tiempo para analizar los datos obtenidos, un estudio de campo, observar de qué manera se va desarrollando el proceso de la investigación. Se supone que el investigador desarrolle un modo de lo que ocurre en el escenario social,
Se requiere que el investigador se constituya en un instrumento de investigación. El investigador debe tener la habilidad suficiente, primero, para observar, segundo, para agudizar su capacidad de observación y tercero, para poder tener una entrevista cara a cara. Es importante que incorpore el consentimiento informado y la responsabilidad ética, que el investigador la información que reciba la asuma de una manera responsable sin incidir en la forma de pensar de aquella individuo o aquella persona al cual se está haciendo el objeto de estudio. Y lo importante es que describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus preferencias ideológicas. Con respecto a los procesos y las fases de la investigación cualitativa, se diferencian 5 fases que ya las nombré anteriormente. Lo que busca la investigación cualitativa es la verdad. Los científicos y todos aquellos que se interesaron en la ciencia crearon los métodos que son guías orientadoras para descubrir, por lo menos aproximarse a conocer, por un lado, las formas en las que opera la naturaleza y por el otro, la esencia del ser humano como ser social y sus construcciones. El enfoque cualitativo profirió elementos que son muy importantes dentro del proceso investigativo en curso, afianzó los conocimientos y proyectó una labor que constituye un desafío y a la vez una alternativa de solución ante la cantidad de problemáticas que se enfrentan en el campo educativo. Nosotros podemos, a través de una investigación cualitativa, determinar situaciones como analizar el desempeño académico de los estudiantes, analizar las conductas de los seres humanos a partir de un fenómeno, determinar las características del comportamiento del ser humano a partir de una situación problema, poder determinar cómo incide un fenómeno social en la conducta o en el comportamiento de cada una de las sociedades. De ahí que la investigación y el cierre final de esta investigación es entendida como proponer, darle solución a situaciones, problemas que tengan que ver desde el ámbito social, que tengan que ver con situaciones hermenéuticas, que tengan que ver con situaciones holísticas, donde el ser humano es el todo en el proceso investigativo. Y a partir de él poder analizar las conductas, los comportamientos, poder llegar a analizar todas las respuestas que genere en un proceso de investigación cualitativa. Como referencia tomamos a Valderas de su libro Investigación Cualitativa, Características y Recursos. Este artículo se encuentra en la revista Caribeña de Ciencias Sociales, recuperado el 6 de marzo del 2017. También tenemos como autora Pérez y Atamal. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber dado claridad a lo expuesto. Una feliz semana. Muchas gracias.